Muy buenas noches con todos amigos que nos puedan acompañar en estos videos que estamos realizando. Y decimos buenas noches porque acá, desde donde originamos la señal, desde la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, en Ecuador, son las 20 horas con 3 minutos, hoy día viernes 24 de abril del 2020. Mi nombre es Richard Pinargote, yo soy médico imagenólogo, pertenezco a la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y soy docente universitario en la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. La idea de hacer estos videos surge para que el público en general pueda tener una visión un poco más amplia de información de carácter científica, veraz, comprobada, y que de una u otra manera sirva para disminuir las ansiedades que pudieran existir. Así también la idea de hacer estos videos va a favor de poder destruir los bulos, fake news o cualquier tipo de noticia que surjan y que de pronto nos vuelvan a producir algo de intranquilidad dentro de lo que estamos viviendo. Déjenme ver si puedo compartir esto con un canal amigo que me pidieron a ver si lo podía compartir. Y déjenme ver si puedo hacerlo. Entonces voy a ver si puedo hacerlo. Me esperan un minuto nada más. Es que los amigos de Hoja de Ruta me dijeron que les interesaría poder... No creo que pueda. Bueno, al menos está la posibilidad. Como siempre empezamos este video dando un fuerte abrazo a todas las personas que están convaleciendo en casa por cualquier tipo de enfermedad que en otros momentos quizás pudieran llevarlo de buena manera o al menos darle una solución más inmediata. Y mucho más con aquellas personas y familias que están sufriendo COVID-19, porque no solamente es una persona cuando en un entorno familiar se contagia, casi siempre es toda la familia la que se ve involucrada con el problema. Y les puedo decir esto ya está por experiencia de pacientes que he tratado, que no solo hay que tratar a la persona, sino a toda la familia, porque de una u otra manera todos ellos salen contagiados. Obviamente que habrá personas que sentirán más estragos y otros menos estragos. Y nuevamente hago un llamado a la madurez, al entendimiento y sobre todo a ser inteligente en este tipo de cosas y saber que estigmatizar o señalar con el dedo a alguien que esté enfermo por COVID-19 es el absurdo más grande que puede existir. Porque primero es una enfermedad infecciosa, segundo cualquiera podría tenerla, tercero uno podría hasta estar enfermo y ni siquiera saberlo porque podría ser asintomático, o sea podría estar contagiado. Así que a tener presente aquellos puntos y un fuerte abrazo para ello. Y obviamente un abrazo solidario muy grande, sobre todo a aquellas familias que han perdido algún familiar, algún miembro de su entorno, ya sea por COVID-19 o por cualquier otro tipo de problemas que sin lugar a dudas, no viviendo en cuarentena, no viviendo en esta pandemia, no teniendo saturado el sistema de salud, quizás otro hubiera sido el desenlace. Un fuerte abrazo para todas esas personas. Nosotros empezamos estos videos hablando algo sobre estadística, nos metemos algo de rincón médico, entramos a una sección que se llama bulos. Si hubiera cosas positivas, que al menos hoy día hay una, se comenta, y luego hacemos un análisis de todo lo que ustedes publiquen acá, así que siéntanse libres de preguntar, hablar, comentar, y nosotros al final despejaremos dudas, compartiremos anécdotas, que muchas veces también las colocan, y de una u otra manera nos retroalimentaremos, que de eso se trata. Muy bien, siendo hoy día viernes 24 de abril del 2020, nosotros entregamos la información oficial que nos brinda el Ministerio de Salud Pública a través de sus páginas y del COE para conocer el estado de situación epidemiológica con respecto al COVID-19 con lo que tiene que ver a Ecuador. En virtud de ello, ¿sí? El día de hoy nos entregan lo siguiente. Entonces, voy a dar primero las cifras antes de entrar a hacer un pequeño análisis que es muy necesario mencionarlo, porque a partir de esto se van a tomar en cuenta algunas consideraciones. Entonces, en el corte de hoy día, que ya ayer ya lo habíamos comentado, porque se había filtrado, mejor dicho, se había informado a la población que la cifra como tal se había casi duplicado. Entonces, al corte de hoy día, viernes 24 de abril, ¿sí? La cifra de afectados como confirmados son 22.719.
Personas fallecidas son 576. Hay una cifra igual de 23.138 casos descartados. Y esta famosísima casos con alta hospitalaria de 1.366, que me parece que es de las cifras que manejan, que muchas son malas, esta es la peor. Porque no se entiende a qué me refiero yo con casos con alta hospitalaria. Porque en el común de la gente, en el imaginario común, que yo lo debo asumir de esa manera, si alguien me dice que tiene un caso con alta hospitalaria, yo asumo que ese caso cumplió todo el protocolo y salió negativo a la parte clínica, incluso imagenológica, y a una prueba de PCR hecha inicialmente y repetida en 24 horas. Si no se cumple ese criterio, estoy mal informando sobre esto, porque podría ser que aquí en casos con alta hospitalaria se estén incluyendo personas que tuvieron dengue, personas que tuvieron otro tipo de afectación neumológica, y estoy dando alta a eso. Entonces estoy dando un sesgo importante de información. Así que esa cifra, mejor dicho, esa definición no me parece que sea la correcta. Y si ustedes van viendo los videos paulatinamente, desde que apareció esto, yo he venido quejando, porque ustedes analicen la información que hay en el resto de países que están alrededor nuestro, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, cualquiera de ellos, van a ver que ellos definen como casos recuperados o curados, que es la forma como debe hacerse. Entonces, como ellos quieren lavarse las manos, colocan como casos con alta hospitalaria. Entonces ya es el momento de ser algo maduros. Ahora, si ustedes se fijan también en el organigrama, en la filmina que nos dieron hoy día, en la imagen característica, la imagen de tipo que nos dieron hoy, se muestra no se muestra algo que venía apareciendo hasta la fecha, que era la curva de crecimiento que se había dado. Y entonces, si ustedes se ponen suspicaces, bueno, yo al menos sí me pongo muy suspicaz, yo puedo entender lo siguiente. ¿Se acuerdan que veníamos hablando que según los datos del ministerio, entre hoy y mañana, 24 a 25, estábamos alcanzando plenamente la meseta? Y yo lo venía diciendo, según datos del ministerio, estamos alcanzando la meseta. Y era lo que estaba ocurriendo. Pero en el momento que de un día para otro, ¿sí se acuerdan cuando veníamos manejando como alrededor de 5.000 pacientes y se mantuvieron allí por el lapso de 3 días y luego subieron a 7.000 y piquito de golpe? ¿Sí? Digo pico en Ecuador, digo esto por la gente en Chile, cuando nosotros decimos una cifra que tiene algunas componentes más, decimos y pico, como dando a entender, sino que la connotación en Chile sobre todo es de otra índole, ¿no? De tipo fálica, por darles el ejemplo. Pero bueno, en todo caso, saltamos de 5.000 a 7.000 inmediatamente. Lo mismo ocurrió ahora que saltamos de 11.000 a 22.000 inmediatamente, o sea, duplicamos. Ahora, ¿qué significa? Que esta curva, que venía siendo ya en teoría una meseta y que lo veníamos observando, ahora sufre este crecimiento. Y no se extrañen que vuelva a ser lo mismo, porque en este momento, si mal no recuerdo, existen aproximadamente unos 10.000 casos represados, 10.000 casos represados. Por ende, asumiendo como se ha presentado todo esto, solo con que el 40% de los pacientes sean positivos, significará que nuestra cifra de 22.000 saltará a 26.000, 27.000. Por lo tanto, la aparente meseta que hace un crecimiento exponencial, va a tener otro crecimiento exponencial en base de esto. Entonces, aquí se pueden hacer algunos análisis. A ver, vamos por los análisis de carácter benigno, los de buena intención, por decirlo así. Ahora, en ese tipo de análisis uno puede pensar, el gobierno por fin está transparentando las cifras, está consolidando las cosas y todos los estudios que estaban represados se están reflejando. Perfecto, está bien. Otro análisis que se pueden hacer, ¿sí?, es que debido a la gran cantidad de casos que aparecen, es imposible que puedan esconder más y de una u otra manera tiene que darse esto. Pero nosotros que venimos viendo la curva de crecimiento, sí sabíamos y sí habíamos notado un caso raro, y si ustedes desean, miren de 4 días para acá los videos, que siempre que hablaba de las cifras les digo, y no hemos crecido mucho, y ha crecido muy poco, y han sido pocos casos. Entonces era inconcebible para lo que se estaba viviendo pensar que los casos habían aumentado tan poco. Porque si yo me comparo con el resto de naciones, me doy cuenta cómo claramente el resto de naciones tiene un crecimiento armónico, exponencial y preciso. Y nosotros, donde las cosas no se han hecho bien,
¿sí? Íbamos a estar como cuando China llegó al día 70, recién teniendo 35 días. O sea, como que las cosas no cuadran. Entonces, no hay que ser ni un matemático, ni un físico prominente, ni un genio de la ciencia para ver que las cosas no cuadraban. Entonces, ahora, no sé si lo transparentan, no sé si es el desborde de cosas, no sé si lastimosamente ya no pueden ocultar más, pero hemos tenido este crecimiento. Y ojo, que aún así las pruebas que realizamos son insuficientes. Por tanto, esta cifra solo muestra una pequeña parte del problema. Ahora, ¿por qué molestamos tanto con la meseta o con el aplanamiento de la curva? Eso, junto con la presencia de las personas fallecidas, lo que denominamos nosotros la letalidad, o sea, el número de personas que fallecen por este problema específico, me va a dar una tasa. Y esa tasa me va a dar un porcentaje que me puede decir a qué me parezco. Me explico. Por ejemplo, la tasa de letalidad de China estuvo alrededor del 2 al 3% de letalidad, porque estoy comparando con el número de casos infectados, ¿sí? Que es muy difícil compararlo con el número de afectaciones a la población en general. Muy bien. La tasa de letalidad de Alemania no supera el 1.2, 1.3% y en el peor de los momentos no superó el 2%. Muy bien. La tasa de letalidad de los países que peor les ha ido, de España, por ejemplo, está alrededor del 10%. Y la tasa de letalidad del país que peor le ha ido, que ha sido Italia, está alrededor del 11 a 12%. Entonces, si yo agarro la cifra que me dan ahora, nosotros podemos entender, ¿sí? Cuando teníamos 11.000 casos y casi el mismo número de personas, nuestra tasa de letalidad estaba alrededor del 5%, ¿sí? Ahora, de las cifras que ellos me dan como fallecidos, porque ojo, hay 1.060 personas fallecidas que tienen gran posibilidad de ser COVID-19. Y como el mismo ministerio publica esto, yo voy a hacer un simple ejercicio. No voy a hablar de que sean las 1.060 personas. Voy a hablar de que simplemente haya 800 personas. O sea, de eso le estoy sacando el 80%, que sean fallecidos por COVID. Bueno, vamos, no seamos tan exagerados. Ya. Digamos que solo el 60% de las personas que fallecieron tengan relación con COVID. Ojo, para mí está muy cerca del 100%. Pero para este ejercicio digamos que sea el 60%. 600 más 576, estamos hablando alrededor de 1.200 casos. Si yo lo comparo para los 2.200, ¿sí? Estamos hablando nuevamente que tengo una tasa de letalidad que está alrededor del 5%, tomando en cuenta la cifra de casos confirmados. Pero si yo tuviera una transparencia en cuanto al número de casos de personas fallecidas, es muy probable que mi tasa de letalidad sea muy similar a la tasa de Italia, España, o quizás hasta peor. ¿En qué se transforma esto? Ahora, si yo miro el número de casos que tengo en relación a mi población, allí la cosa es catastrófica. Uno, porque acá apenas somos 17 millones de habitantes. Y yo estoy peleando cuando me comparo con las personas, con los países que más personas contagiadas tienen. Miren con quién me estoy comparando. Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Turquía, Irán, China, Rusia, Brasil, Canadá. De esos países me parece que el que menos población tiene rondará los 40, 45 millones de habitantes, el más bajito. ¿Sí? 40, 45 millones de habitantes, el que menos tiene. Porque habrá uno que tendrá 400 millones, otro que tendrá cerca de 100 millones, China 1.300 millones, en fin. Miren la cantidad de cifras. Y frente a eso, el número de casos que yo presento ahora en cuanto a la cantidad de pacientes positivos es muy significativo. Me ubica casi en un segundo o tercer puesto si me comparo. ¿Y solo contra quién peleo? Contra el Principado de Mónaco, que es un principado, ¿sí? Y se encuentra ubicado, ¿sí? Al sur de Francia, en una zona afectada muchísimo. Miren, me comparo también con otra zona muy pequeña y luego estaría Ecuador. Y si yo comparo las cifras de muertos y de fallecidos oficiales en relación con el porcentaje, en relación con el número de habitantes del Ecuador, estoy dándome cuenta que donde peor ha ido, en todo sentido, ha sido en Ecuador.
O sea, por donde ustedes quieran mirar, lastimosamente las cifras hablan mal de nosotros. Y no es nada extraño, y esto no es ni fake news ni bulo, no es nada extraño que el resto de países nos miren a nosotros para justo decir lo que no hay que hacer, el mal ejemplo, lo que no se debe de actuar. Y nuevamente, me ratifico, esto es una culpa tripartita, sobre todo en algunas ciudades. Culpa del gobierno, indiscutiblemente, culpa de las autoridades locales y provinciales incluso, y culpa de todos nosotros, de la ciudadanía, porque hay muchos habitantes que todavía no asumen que ellos tienen un deber cívico, patriótico, moral, humanístico, pero por último, individual, de no ser la fuente de contagio y propagar la enfermedad. Nunca se asumió eso, ¿sí? Nunca se asumió eso. Y en el caso, incluso, hablando de provincias, la provincia más afectada es Guayas, de 22.000 casos, ellos tienen más de 15.000. Y la que queda en segundo puesto, sí, que antes era Pichincha, pasó a ser mi provincia, Manabí. Y en mi provincia, Manabí, nosotros tenemos ya alrededor de 19.000 casos. Aquí la verdad que se ha comenzado a transparentar porque nosotros sí sabíamos, los que hacíamos salud, que la cifra de datos que daban acá en Manabí era, aparte de mentirosa y falaz, sí, era mísera. Porque nosotros sabíamos cómo estaban dándose las cosas acá y cómo se están dando. Incluso el número de personas fallecidas. Y solo para algo de tranquilidad, entre comillas, de lo que está pasando dentro de las ciudades Manabí, Portoviejo, Manta, Jipijapa, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Pedernales, Puerto López, Junín, Calceta, entre las que aparecen por ahí, ¿sí? Portoviejo aparece como la segunda ciudad con mayor, tercera ciudad con mayor cantidad de infectados, perdón, fuera del Guayas, la segunda ciudad con mayor cantidad de infectados, ¿sí? Luego de Quito. Entonces, también eso es un análisis que puede ser muy somero y hay que entender la siguiente situación. En Manabí, primero, no hay la suficiente cantidad de pruebas. Y me parece que cuando llegan las pruebas, se van centralizando entre Portoviejo y Manta, ¿sí? Y la verdad es que, obviamente, si se van centralizando allí aparecerán los casos mayores. Luego, los hospitales dedicados al COVID-19, acá inicialmente fue el IES de Manta, pero se habilitó a que el Hospital de Especialidades de Portoviejo, a pesar de que no cuente con todas las capacidades como tal, ni infraestructura, ni equipamiento hospitalario y peor personal médico, se lo utilice para ello y por ende muchas personas enfermas llegaron al hospital a que allí se hagan las pruebas, incluso se los interne, y obviamente, a pesar de ser de otras localidades, aparecieron como cifras significativas para Portoviejo. Y no quiero decir con esto que no haya habido responsabilidad de la ciudad, porque las personas que transitamos acá por nuestro trabajo, sí nos dimos cuenta que había días que la gente se olvidaba de lo que estábamos viviendo y prácticamente se descuidaba. Entonces, es consecuencia de eso. Por ello, lo que reflejamos nosotros acá es una triple culpa: gobierno, autoridades locales, seccionales y ciudadanía. Pero obviamente que la principal culpa de todo este trío la tiene que asumir el gobierno. Culpa en cuanto a ineficiencia, culpa en tener pésimas autoridades, culpa en no tener un plan de salud para una emergencia sanitaria acorde y culpa sobre todo de todo lo que hizo los últimos años. 2 años disminuyendo el presupuesto de salud, 2 años despidiendo a médicos, 2 años invirtiendo menos en equipamiento, 2 años donde se destaparon muchos hechos de corrupción que hicieron que la adquisición de materiales disminuyera y por último 2 años de incapacidad neta. Así que todos a la larga somos parte de ser el ejemplo negativo de lo que no hay que hacer en el mundo, ¿sí? Toman en cuenta a una ciudad de Ecuador, toman en cuenta al Ecuador como lo que no hay que hacer. Y si no me creen, miren las páginas en Colombia, miren las páginas en Brasil, miren las páginas en Turquía, ¿sí? Donde aparecemos nosotros como el mal ejemplo. Entonces entendamos que por todos lados se ha actuado de la peor manera. Bueno, ahora no es cuestión tanto de buscar culpables, pero sí de entender lo siguiente: si a mí me manipulan datos, si a mí no me ofrecen realidades dentro de lo posible, de lo más acorde con lo que ocurre, y finalmente si hay mucho sesgo en la información, en el momento que yo tengo que tomar una decisión de carácter sanitario,
político, económico, educativa, etcétera, voy a tomar una mala decisión porque no tengo la información que se debe. Ojo con eso. Entonces, si se piensa levantar una cuarentena el 4 de mayo, ¿sí?, lo mínimo que se exige es tener datos confiables para ver si es válido poder realizarlo. Porque si no es válido, lo que estamos haciendo nosotros es exponer como carne de cañón y mandar a que obligatoriamente haga inmunidad de rebaño cierto grupo de personas, importándoles menos que cero al gobierno. Y sería una responsabilidad más gigante después de todo lo que ha sucedido. Entonces, esas cifras del 4 de mayo, a mí me parece que hay que agarrarlas con pinzas. Porque nosotros íbamos entrando en una etapa de meseta mientras no se conocían los datos del día de ayer. Una vez que esos datos aparecieron, volvimos a tener un crecimiento de nuestra curva que volverá a crecer, y hasta no tener una fase de meseta, no creo que se puedan tomar decisiones tan a la ligera. Es una apreciación que yo tengo, tiene mi nombre personal, Richard Pinargote, esa apreciación, ¿sí? Y yo creo que en base de lo que estamos viendo en otros países, tenemos que tener presente aquello. Hablando justamente de otros países, a nivel mundial, ahora, viernes 24 de abril, tenemos que los principales países con casos positivos está Estados Unidos con más de 890.000, primero, España con más de 219.000, segundo, ¿sí?, Italia con más de 192.000, tercero, Francia con más de 159.000, cuarto, Alemania con más de 154.000, quinto, Reino Unido con más de 144.000, sexto, Turquía séptimo con más de 104.000, Irán octavo con más de 88.000, China noveno con más de 83.000, Rusia décimo con más de 68.000, onceavo Brasil con más de 52.000. Entonces, en ese grupo, en este grupo top, ya no sería 10 sino top 20, lastimosamente aparece Ecuador. Y les voy a decir en qué puesto: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Estamos en puesto 18 con los 22.719 casos. Alarmante, espeluznante, desagradable, y la verdad, el actuar que ha tenido nuestras autoridades nos quedan debiendo de aquí a 2 pandemias más, qué sé yo. ¿Sí? Horrible. Muy bien. A nivel latinoamericano, tomando como referencia Estados Unidos, sin que signifique que sea parte de Latinoamérica, pero solamente tomando referencia como país hermano, en el sentido de la migración que tenemos hacia allá, todos los países latinoamericanos, cuando en Estados Unidos tenían 890.524 casos y había 51.017 fallecidos. Brasil, 52.995 casos, 3.690 fallecidos. Ecuador, con 22.719 casos, 576 fallecidos. Perú, 21.648 casos, 634 fallecidos. Chile, 12.306 casos, 174 fallecidos. México, 11.633 casos, 1.069 fallecidos. República Dominicana, 5.749 casos, 267 fallecidos. Panamá, 5.166 casos, 146 fallecidos. Colombia, 4.561 casos, 215 fallecidos. Esta cifra de Colombia no se ha actualizado, por si acaso, es la misma que ayer. Argentina, 3.435 casos, 167 fallecidos. Cuba, 1.285 casos, 49 fallecidos. Bolivia, 703 casos, 43 fallecidos. Y en casi el fondo, Venezuela, que tiene indicadores pésimos para todo. Al menos este indicador pésimo es buenísimo, el de tener el menor número de contagiados, 318, y el menor número de fallecidos, 10. Independiente de la parte política, que no entra en juego ahora para el análisis de lo que voy a decir, pero sí en el análisis general, pero es el país que mejor ha respondido al COVID, al menos por números. De ahí ustedes podrán decir dictadura, dicta blanda, dicta esto, dicta lo que sea, y podrá hacerse lo que sea, pero ellos lo han llevado bien. Y así hay otros países que hay que rescatar hasta ahora. Argentina también lo está llevando bien. Ojo con Chile, que a mí me parece que la cifra de fallecidos están produciendo algún evento que no están transparentando bien.
Yo he intentado hablar con unos colegas que trabajan en Chile. Voy a ver si para el día de mañana al menos traigo la versión de 2 o 3 de ellos que viven en Chile, a ver qué opinan ellos de sus cifras oficiales de gente fallecida. Porque yo tengo una ligera impresión de que no se está informando todo. Y así también, como yo les había dicho, miren cómo va creciendo Perú y nos había rebasado. Y era increíble que Perú nos hubiera rebasado porque Perú es, en cierta forma, mirarnos a nosotros con la diferencia de que nosotros nos anticipamos una semana y ellos sí comenzaron a actuar de una u otra manera un poquito más eficiente. Sin embargo, no se escapan de tener el número de casos que tienen. Entonces, sí me llamaba la atención cómo crecía Perú y cómo Ecuador iba lentamente apareciendo los casos. Bueno, uno sabía qué es lo que podía estar ocurriendo. Como ahorita uno entiende que Guayaquil pudiera estar entrando ahora estos días en una segunda oleada de casos y que tienen que ver directamente con todo lo que se hizo mal días atrás, 7, 10 días atrás que nosotros dijimos, los problemas de ahora los vamos a ver en 7 días después. Entonces, estos días como hoy, días como ayer, estoy seguro que pudo haber existido una segunda oleada de casos que se dieron en Guayaquil y no es nada raro que eso haya sucedido. Si tuviéramos cifras reales, transparentes, yo creo que eso se reflejará claramente allí. Muy bien. Bueno, me alejo de la parte del rincón médico, de la estadística y entro a la parte del rincón médico. Y bueno, voy a tomar como parte del rincón médico, a pesar que no sea un análisis médico como tal, pero sí un análisis vergonzoso, que un artículo que se publica en el New York Times, que muchos de ustedes lo compartieron, en cuanto a lo que tiene que ver al análisis que hacen dos personas que publican la nota, que se llama José María León Cabrera y Anatoly Kurmanev, espero decir bien el apellido. Ellos dicen que el número de muertes en Ecuador durante el brote está entre los peores del mundo, eso lo sabemos, y manifiestan que el análisis de datos hechos por The New York Times sugiere que la cifra de muertes en el país es 15 veces más alta que el registro oficial de víctimas de coronavirus, algo que llama la atención sobre los daños que el virus puede causar en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Si nosotros asumimos la cifra oficial de 576 casos, solo haciéndola en 10 estamos hablando de 5.760 casos y en 15 estamos hablando de 7.000 y tantos casos, ¿sí? Casi tocando los 8.000, si tomamos en cuenta esa cifra oficial. Ahora, si tomamos en cuenta la cifra de redondeo, que está como entre 1.200, 1.300, estamos hablando que estamos entre 15.000 a cercano 20.000 personas fallecidas por COVID, según un análisis que ha hecho el New York Times, por si acaso, ¿no? Lo aclaro porque después vayan a decir que estoy incentivando al caos, a la crisis, etc. Entonces es un análisis que está en la página del New York Times en español y tranquilamente cualquiera puede acceder, no hay problema en ello. Muy bien, entre otros análisis, aquí, esto sí es importantísimo, ¿eh? Yo recibí hoy día el contacto de dos personas que viven en Estados Unidos y voy a permitirme hablar de una de ellas. No voy a dar el nombre, a ver, aunque sí sería bueno, lo malo es que no le pregunté si podía darle el nombre, entonces como que se me haría feo manifestar el nombre y cuando no me haya dado el permiso, pero bueno, no voy a dar el nombre, pero sí voy a leer, acá está, lo que me escribe esta persona y miren, les voy a leer textualmente. Buenas noches, tata. Ojalá puedas tocar el tema de Mr. Trump, su ingeniosa idea de concentrados de cloros y jeringas desinfectantes y otras jeringas. Creo que ni el más ingenuo de los niños se atreverían a sugerir algo así. Sabes, esto no me hace reír, me hace pensar en qué país estoy, quién lo gobierna, es este gobierno un verdadero representante o director o presidente de un país considerado potencia mundial. Amigo, si habrá gente que comenzará a inyectarse cuantas cosas se le diga. Eso me escribe esta persona que vive en Estados Unidos y para ser específico, ella vive en la zona de Nueva York, para ser específico, que es el epicentro de los casos en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, yo les traigo un artículo que salió hace 4 horas en la BBC Mundo y dice lo siguiente: coronavirus en Estados Unidos. La alarma de los médicos
por la idea de Trump de probar inyecciones de desinfectantes contra el coronavirus. Vamos a poner en contexto todo esto. El día de ayer, sí, Donald Trump da ruedas de prensa, que a veces sería mejor que no las dé. Es como nuestro presidente que cada vez que habla es para confundirnos, es para angustiarnos o es para deprimirnos. Así que para ese tipo de cosas preferible es que no hable, la verdad. Entonces, el día de ayer, jueves, él dice lo siguiente: ante el estupor que despertaron sus comentarios sobre la inyección de desinfectantes en el cuerpo para combatir el coronavirus, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se defendió este viernes y dijo que había sido sarcástico. Claro, ya metió las 4, tiene que decir que es sarcástico. Y menciona: se lo estaba preguntando sarcásticamente a reporteros como usted para ver qué pasaba, dijo Trump ante un grupo de periodistas fuera de las cámaras. La explicación del mandatario busca acallar las innumerables críticas surgidas tras la rueda de prensa del día jueves, en la que lanzó la peligrosa propuesta mientras se dirigía a la doctora Deborah Birx, una de las expertas del equipo de trabajo contra el coronavirus en la Casa Blanca. ¿Qué es lo que dijo Trump y cuál ha sido la respuesta de los médicos? Trump comparece cada día en esta rueda de prensa que avanzamos, y dentro de la sesión del jueves presentó los resultados de un estudio oficial que indica que el coronavirus parece debilitarse más rápidamente si se expone a la luz solar y al calor, ¿sí? Y Trump intervino, también frente a alcohol isopropílico y a otros tipos de elementos como el cloro, en fin. Y Trump intervino en ese momento para teorizar sobre la posibilidad de usar una tremenda luz ultravioleta o simplemente una luz muy poderosa sobre el cuerpo humano o incluso dentro como posible tratamiento. Y veo que el desinfectante lo elimina en 1 minuto. Dice, en 1 minuto, aclaró. Dice, ¿hay alguna manera de que hagamos algo así, como una inyección dentro, como casi una limpieza? Sería interesante comprobar eso, añadió. Y miren, yo soy profesor de imágenes, de diagnóstico por imágenes, de radiología. Y mis alumnos, una de las primeras cosas que yo les mando, dentro de mis clases siempre les mando a preparar temas y les pregunto en la clase siguiente sobre los temas que les mando a preparar. Entonces, cuando yo comienzo a hablar sobre la radiación, yo les hago entender primero que la radiación es un tipo de onda que se denomina, que está dentro de algo que se llama espectro de radiofrecuencia, y que por tener cierto tipo de longitud y de frecuencia, ¿sí?, una longitud muy corta y una frecuencia muy larga, esto ocasiona que se denomine radiación ionizante. Entonces, la radiación ionizante tiene como característica ionizar. Entonces, cuando yo ionizo algo, lo transformo, lo cambio. Y ese cambio produce afectaciones, produce alteraciones, produce sin lugar a dudas problemas en las células vivas, Por ende, pensar en radiación ionizante siempre para la vida será un problema. Ahora, la radiación no ionizante, como las ondas que hay de microondas, las ondas de la luz eléctrica, que son también ondas de espectro electromagnético, las ondas de radio, en fin, esas ondas, por su característica, se denominan no ionizante. Es por eso que muchas veces se tiene una mala idea sobre las antenas de celulares. Esos emiten radiación no ionizante. Por lo tanto, al menos como característica, no producen afectaciones de ionización a los seres vivos. Pero esta charla de antenas de celulares las podríamos dejar para otro momento. Ahora, lo que yo voy es que Trump sugirió que pudiéramos utilizar luz ultravioleta, que es radiación ionizante, para poder limpiar, entre comillas, a las personas. O sea, miren lo que pretende él. Él quiere matar un mosquito con un cañón. O sea, es lo que está proponiendo. Digo, aquí tengo un mosquito, entonces, y tengo un cañón aquí, tengo una bazooka, entonces yo lo voy a destruir. Por supuesto que lo destruyo, pero también destruyo otras cosas. Pero la idea más absurda, más tonta, es de pensar en inyectar elementos tóxicos allí. Recuerden que de 2 días para acá venimos hablando sobre cómo limpiar elementos, sobre cómo desinfectar
frutas, etcétera. ¿Y qué he dicho yo? Yo puedo utilizar un agua con una dilución muy baja de cloro, de amonio cuaternario, etcétera. Pero incluso hasta para manipular el agua tengo que ponerme guantes por lo corrosivo que es. Ahora imagínense por un minuto si yo intentara eso, inhalar, o peor aún, inyectarlo. Sería una catástrofe. Por el amor de Dios, les pido con el amor del alma, crean a cualquier persona menos a Trump. Cada cosa que dice el tipo conlleva a problemas mundiales. Lo mismo pasó con la hidroxicloroquina, esta estupidez del rayos ultravioleta y ahora esta barbaridad de inyectar desinfectantes. Yo no sé si, bueno, ya mismo en un minuto termino de hablar sobre esto y lo termino con una frase que creo que va a ser lapidaria para todo esto. Entonces, frente a esto, la reacción de los médicos nos hizo esperar, obviamente. Dice, la idea de inyectarse o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza es irresponsable y peligrosa, señala Bin Gupta, neumólogo y experto en políticas globales de salud. Es un método común que las personas utilicen cuando se quieren matar. Eso manifiesta otro. Inhalar cloro sería absolutamente lo peor para los pulmones, porque si tú tienes COVID, existe la posibilidad que no te dé tan fuerte, pero en el momento que inhalas cloro, de ley te va a dar al menos una neumonía química, y eso va a ser peor todavía que lo otro. Por Dios santo, qué mundo, por Dios. Sí, esto lo dice el neumólogo John Balmes. Las vías respiratorias y los pulmones no están hechos para ser expuestos ni siquiera a un aerosol de desinfectante. Ojo con eso. Ni una pequeña disolución de lejía o alcohol isopropílico es segura es un concepto totalmente ridículo. Por el amor de Dios, yo creo que esto es muy claro, es muy evidente. Incluso el Centro de Control de Enfermedades, el CDC en Estados Unidos, por sus siglas en inglés, ¿sí? Instaron a los estadounidenses a tener cuidado con los productos de limpiezas y a medida que la venta de desinfectantes para el lugar se dispare y pudieran utilizarlos. Es una tontería, ¿sí? Incluso la FDA alertó contra la ingesta de desinfectantes, la ingesta de la venta milagrosa de curas falsas que contiene lejía y que yo incluso lo entré como bulo, no me recuerdo si fue ayer o antes de ayer. Así que hay que tener mucho cuidado con estas estupideces que se escuchan, ¿sí? Y que las dicen lastimosamente gente que tiene poder y que tiene poder de decisión. Ese es el problema cuando nosotros estamos sumidos a gente irresponsable, a gente mal preparada y encima de todo que no acepta la sugerencia. Porque Trump puede ser un inepto, pero al menos en Estados Unidos ha de haber millones de gente muy bien preparada que puede asesorarse y pedir que le informen sobre eso. Voy a terminar esto con lo siguiente. Mejor es parecer idiota que abrir la boca y despejar la duda. Y con esto concluyo ese artículo. Muy bien. Bueno, voy a entrar a la sección de bulos, ¿sí? Y voy a nuevamente informar, porque hoy día pudimos compartir esto con el grupo mío de la Sociedad de Radiología de Imágenes, de que ya hay artículos y que nuevamente han salido artículos científicos, por si acaso, y que sale lo siguiente: túneles o cámaras de desinfección para la prevención del COVID-19, ¿sí? No existe evidencia que avale la eficacia de los túneles o cámaras de desinfección como medida preventiva para la transmisión de SARS-CoV-2. ¿Qué significa esto? Que exigir a los negocios poner túneles de desinfección me parece una medida tonta, una medida innecesaria. Preferible exijan que los negocios entreguen mascarillas y den alcohol gel a las personas que ingresan, que es mucho más loable a otro tipo de cosas. Es lo mismo que ocurre con lo que hacen algunos municipios de comenzar en ciudadelas pequeñas, limpiar las calles con agua y detergente. Está bien, puede servir para limpiar, perfecto, pero para prevenir el COVID-19, o peor aún, para tratarlo, es una pérdida de dinero. Podrían utilizar esos recursos para otra cosa, ¿sí? Podrían usarlo para otra manera. Muy bien, entonces, nuevamente, el tema de túneles o cámaras de desinfección, creo que es la tercera o cuarta vez que lo menciono. Ahora, el día de ayer alguien mencionó sobre la dulcamara y qué tal se piensa sobre eso.
La dulcamara es una planta utilizada como medicina natural, tiene el nombre científico de Kalanchoe y en teoría como sus bondades como medicina natural es que es regeneradora de células y tejido de tal modo que beneficia a los órganos. El tallo y la corteza se han usado popularmente como diurético y laxante, o sea que es bastante fuertecita, considerándose depurativo y tópicamente como analgésico. Las bayas frescas, porque producen unas bayas, aplicadas tópicamente tienen un intenso efecto rubefaciente y analgésico, ¿sí? Entonces, esas son las características. Que esté demostrado alguna relación directa entre el dulcamara y la prevención del COVID-19, no existe, ¿sí? Tiene todos estos efectos que ustedes han escuchado, pero incluso podría tener hasta, escuchado yo, no utilizarlo adecuadamente, podría ser trasladarse a un evento de lo tóxico. Incluso esta hierba, si yo la aplico en ciertas personas, podría producir urticaria, podría darle fenómenos de alergia. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y finalmente lo he puesto como bulo, pero sería la noticia anecdotaria del día y sale publicada en El Universo, y que mucha gente acá en el Ecuador lo conocemos como El Perverso, porque la verdad que no informan todo lo que deben informar. Así que el que un medio de comunicación, que se llame medio de comunicación, manipule, porque eso es manipular, prestarse a juegos del gobierno, porque se prestan, sí, para mí, en vez de universo, es perverso. Entonces, hay una paciente dada por muerta, esto pasa en Ecuador, ¿eh? Hay una paciente dada por muerta, recupera la conciencia en el hospital de Guayaquil y le pide a su familia que la vaya a recoger, porque encima la familia hizo cremación de un cadáver que no era el cadáver en mención. O sea, no sé si dar risa, dar coraje, hay tantas situaciones en cuanto a los sentimientos que uno puede experimentar con una noticia como esta, pero lo único cierto es que lo que no da esto es satisfacción. O sea, qué bestia, ¿en qué país estamos? Por Dios. Autoridades, un poquito más de sensibilidad, un poquito más de amor a la humanidad, un poquito más de cariño por el país, por favor, a sensibilizarse un tanto, a tratar de hacer las cosas de la mejor manera, a tratar de trabajar de la forma más óptima. Y si no tienen las capacidades, renuncien, por Dios, renuncien, sean francos y digan, se me escapó de las manos, se me fue de las manos, sean francos y renuncien. Si usted no está capacitado para un puesto, renuncie. No haga más daño de lo que están haciendo. La verdad que en este momento uno como ecuatoriano se siente mal porque es ejemplo de lo negativo, de lo malo, ¿sí? Y sabemos que aquí hay mucha gente valiosa. Conocemos a profesionales con una alta valía, con un alto grado de preparación y que estoy seguro podrían afrontar de buena manera este tipo de inconveniente. Pero lastimosamente nuestro país en la parte política, sobre todo ahora, sí hemos caído en un bache que no salimos. Creo que parecería un agujero negro, aunque el agujero negro no es un agujero como tal, pero al menos para hablarlo metafóricamente, pareciera que estuviéramos cayendo en un agujero que no tiene fin. En fin. Bueno, dentro de las cosas positivas, que sí me parece interesante comentar esto, hoy día Argentina, miren el caso de Argentina, qué interesante, ¿eh? Hoy día Argentina comenzó a hacer un ensayo realizando pruebas aleatorias en una estación para donde ustedes agarran el bus, el subte, etc. En una estación y comenzó a hacer aleatoriamente pruebas rápidas para ver qué porcentaje de la población pudieran estar contagiados o no. O sea, pruebas rápidas con sangre para ver cómo está el IgG y la IgM. Interesante porque miren, haciendo esos pesquisajes pueden tener una proyección de cómo se encuentra el virus diseminado, distribuido a nivel de toda la población allí. Ese tipo de cosas deberían imitarse, ¿sí? Nuevamente, escuchar a un político decir no hay ningún país del mundo que está preparado para esto, es verdad, no hay ningún país del mundo que está preparado para esto. Pero por eso tampoco significa que yo voy a dar todas las facilidades para que el virus llegue y, como su nombre los indique, nos corone, porque nos ha coronado, pero por la ineficiencia, sobre todo por la ineficiencia de nuestras autoridades. Eso hay que ser real, no podemos callarnos a ese tipo de cosas. Ya al menos ahora ya no podemos callarnos. Sería más parte del problema callarnos este tipo de inconvenientes que se han suscitado por culpa de las autoridades, no hacer bien.
Porque nuevamente, si ustedes ven mis videos, miren todos los consejos y recomendaciones que al menos yo me he caracterizado de dar. ¿Y por qué uno las da? Porque yo soy de las personas que siempre cree que si usted va a dar una crítica, tiene que dar dos soluciones. Así se deben manejar las cosas. Y al menos en mi vida siempre me he manejado de esa situación. Yo critico, pero también doy las posibilidades de solucionar. Entonces, si nadie, ninguna autoridad, no solo que me escuche a mí, que escuche a cualquier persona que esté preparada y que dé criterios verdaderos y valiosos, que hagan caso, ahí automáticamente todo iría diferente. En fin, me he prolongado mucho, la verdad cada vez me prolongo más y es un problema porque no quiero prolongarme tanto por el sentido muy lógico de lo que tiene que ver con una cuestión de cansancio, obviamente, ¿no? Y voy a entrar acá a esta situación de lo que ustedes comentan o participan. Así que si me permiten, comienzo a estirar mi columna, porque la verdad está, y sí deberíamos hacer eso también. Sí, voy a bajar mi volumen. Entonces, el estar mucho tiempo acostado, sentado o de pie nos va a originar muchos problemas en columna, articulaciones, así que sí es conveniente darse unos minutos para hacer ejercicios de estiramiento. Ojo con ello, ¿no? Yo les digo porque yo atiendo pacientes y tengo muchos pacientes que llegan con molestias que son más de las columnas y de la tensión y ellos asumen que pudiera ser hasta COVID-19, entonces hay que entender aquello. Darwin Pachi nos dice, hola maestro, aquí el doctor Pachacama, siempre lo veo en sus videos, gracias por colaborar con nosotros. Un gusto doctor, un saludo para allá. Sí, Darwin Pachi habrá sido, tengo un alumno que se llamó así. Claro, es él, un ex alumno. Saludos, que ella es colega ahora. Ampari Arteaga manda bendiciones, bendiciones. Ella siempre nos envía bendiciones, le agradecemos. Jennifer Paola Cedeño Bravo, doctor, buenas noches. ¿Qué opina sobre los efectos secundarios que han ocasionado la cloroquina en los dos médicos chinos que estaban contagiados por el COVID-19 y salieron del coma con el cambio de color de la piel? Por si acaso, esos efectos secundarios fue por una hepatotoxicidad, por un problema hepático, o sea, por una hepatotoxicidad. Entonces, por supuesto, como lo venimos manifestando todos los días, el COVID-19, todos estos días que pasan, se escribe un nuevo capítulo. Sí, entonces, pero realmente más fue por la afectación de hepatotoxicidad que se dio para estos cambios en esos médicos. Joel Rengel manda, no sé si aplausos o ruegos, pero bueno, lo que sea está ahí. Jairo Cruz desde España, creo que sí aplausos. Mayra Consuelo Santiago Ibarra dice, buenas noches. Me pregunto, yo si Manabí es la segunda provincia con casos contagios, ¿cree usted que deberíamos dejar el aislamiento? No. Si con esto tenemos tantos casos, con el distanciamiento tendremos más casos. A ver, si con este tenemos tantos casos, con el distanciamiento tendremos más casos. Es muy preocupante esta situación gubernamental de levantarse. Temo mucho porque muchos hemos aceptado la cuarentena, pero el gobierno no hace lo que debe. Gracias. Claro, yo estoy de acuerdo que el aislamiento no debe levantarse, por mucho que tenga una cantidad suficiente, una cantidad significativa de casos, porque no hemos llegado a la cantidad que se denomina inmunidad de rebaño y esperaríamos no llegarla, hasta al menos que haya una vacuna o tratamientos mucho más eficientes y claros para tratarlos. Así que el distanciamiento social siempre debe darse, porque igual, a pesar de la cuarentena, hay personas o habemos personas que nos toca obligatoriamente salir. Por ende, hay que mantener siempre lo de, sobre todo el barbillo o la mascarilla, ¿sí? Y el distanciamiento social y obviamente el lavado de manos. El doctor Carlos Pinasco Cropi manifiesta, muy buena información que me envió, gracias, es sobre algo que le había quedado pendiente. Jennifer Paola Cedeño Bravo dice, doctor, muy de acuerdo con su apreciación sobre las decisiones que el gobierno ha resuelto levantar la cuarentena cuando los casos de contagiados van cada día en aumento. Los muertos se multiplican en todas las provincias del país. Mucha razón, estimada Jennifer Paola. José Roberto Rodríguez Lord, saludos. Aún no estamos con datos reales. Podemos pensar que el pico de la meseta aún está lejana, no como pensamos que era mañana 25 de abril. Exactamente, es lo que habíamos manifestado. De nuevo el periodo de meseta se va a alejar. Y al menos desde que comience a llegar a la meseta tenemos que esperar 7 días. ¿Qué significa? Que si la meseta la vuelvo a agarrar, me estoy inventando la fecha, el 28, de ahí calcúlenla en 7 días para ver en meseta, para ver qué condiciones estamos, ¿sí? Entonces hay que ver los datos cómo se transparentan. Richard Benargota Jr. dice, es como volver a recibir la clase, muy buena explicación, de paso entre ahí sobre el nuevo bulo sobre la red 5G. Sí,
Yo doy radiología, entonces para mí es importante hablar sobre el tema de radiaciones. Entonces sí sería importante, pero fuera de esto, en algún momento hacer un video informativo sobre antenas de celulares, la red 5G, porque son cosas muy aladas de los cabellos que se habla. Y la verdad, a mucha gente se deja llevar por eso. Entonces no hay que creer todo lo que se habla, se menciona, tanto así, por si acaso. Pero bueno, quedará para un video de otra característica. Félix Cedeño Vélez dice, 4 de mayo, ¿nos enfrentamos al monstruo de la pandemia o nos enfrentamos al monstruo de hambre? Eso también es muy cierto. Nuevamente, podríamos estar en cuarentena 200 días si todos tuviéramos las condiciones de no pagar deudas, ¿sí? Tener precautelado que haya comida para mi familia y sobre todo si llegara a estar enfermo que hubiera medicina. Entonces, precautelando eso, la cuarentena podría extenderse. Ahora, si el gobierno ni siquiera nos precautela datos exactos, yo creo que lo otro es más complicado. Sin embargo, también que el gobierno se deslinde y diga salgan como sea, también es una irresponsabilidad. Lastimosamente, son muchas aristas que tiene este problema y a cada arista el gobierno, en vez de dar una solución, creo que le encuentra 2 problemas más. O sea, es un desastre. Livia Rosa, desde Nueva York, nos dice... cuide a todo cuerpo médico ecuatoriano. Sí, un saludo a todos los colegas médicos o de salud, al personal de licenciadas de enfermería. Justamente hoy día estaba hablando con una amiga licenciada de enfermería que se contagió y él contagió a su familia, a su esposo. Bueno, ella es una chica simpática por lo joven y lo delgada que es, y por ende era muy obvio que no le iba a pegar tan fuerte como así aconteció. Pero el esposo no cumple esas características. Y más bien desarrolló un cuadro neumónico que al menos está controlado. Pero el personal de salud expuesto, es increíble las cifras de contagiados que se tienen. Las verdaderas, por si acaso, las verdaderas. Amparo Ortega dice, vinagre para frutas y verduras también sirve, por si acaso. También sirve el vinagre. Livia Rosa, tenemos a un loco en el poder, maquiavélico. ¿Por qué no se le aplica a él? Me imagino que se refiere a Trump porque está allá. No, por supuesto. Si tan efectivo es, sería interesante que él... Es como en el capítulo de Los Simpsons, ¿sí se acuerda? Cuando el señor Burns estaba candidato a político y su planta había producido desechos radioactivos y había contaminado el lago y había producido un pez de 3 ojos. Y entonces Lisa Simpson con la mamá no se les ocurrió mejor idea que prepararlo, comerlo, porque él quería hacer su campaña política y fue a comer con ellos. Lo prepararon, lo comieron y se lo dieron, ya que usted dice que no ocasiona nada, cómase el pez. Bueno, sería pescado ya. Y el tipo, para quedar bien con las cámaras, intenta comerse el pez, el pescado, y lo vomita y lo escupe y fue el acabose de la campaña. O sea, me parece cierto político de acá de Ecuador, banquero, que también en un mercado agarró un pollo, ¿sí? Y de la forma más desplicente también fue un meme mundial. Tengo que tocar esos datos porque me hicieron recuerdo. Bueno, Vivi Romero dice, buenas noches, ¿será recomendable salir del aislamiento para pasar distanciamiento o solo es algo que aún se ha inventado? Y gracias por la información. La verdad, con las cifras que nos han manifestado, creo que todavía no sería conveniente. Pero nuevamente, como lo dice Félix Cedeño desde el Carmen, también el hambre está reinando. O sea, lastimosamente, si no nos mata el COVID-19, en algún momento hasta el hambre nos podría estar matando. Eso es lo lamentable de nuestro país. Por acá dice Jairo Cruz, una copa de vino diaria alarga la vida. Sí, es verdad. Una copita de vino podría ir bien las personas que pudieran contar con ello. Si un vino tinto, si tiene antioxidantes, y podría ser una copa, ¿no? Hay gente que quiere tomar la copa grandota y irse de largo, pero ya otra cosa. Mariuxi Murillo dice, buenas noches, y sobre la planta del NEN. El NEN ya lo hablamos hace algún tiempo, ¿no? Y no está demostrado científicamente de que vaya a favor de esto, ¿no? El NEN también ya lo habíamos hablado. Será quizás hace unos 10 días, me parece a mí. Olga Mariana Villavicencio Chica, Jean-Paul Cargait se ha unido, Gladys Cedeño, Michita Zambrano Alcíbar, Tatiana de Salas, Joana Navarrete, Jairo Cruz desde España dice, ¿has visto el artículo en Francia sobre la nicotina en el cuerpo? Y que no, eso podría tocar lo del bulo. Lo voy a tomar mañana en cuenta, lo de la nicotina y todo eso, por si acaso, ¿no? O sea, la gente ahorita, qué bestia, las cosas que se inventan, por Dios. Pero de las cosas que se inventan ahora, fuera de lo Trump, ha sido el récordman, ¿no? El tipo coronó, o sea, si había alguien que le podía haber ganado a él, lo desbancó en este momento, lo desbancó. Pero lo de estas situaciones
de lo que más me llamó la atención es lo del agua de mar para poder curarse. Eso sí me llamó, fue catastrófico, ¿ah? Porque aparte que lo estaban vendiendo, agua de mar, que era barata, yo les había dicho, hay gente que estaba pagando $5 por un garrafón de agua de mar. ¡Agua de mar! Que tú llegas, nosotros tenemos una playa aquí a 16 minutos, desde el Puente Mejía, lo aclaro por una amiga que nos habló la otra vez, o la gente que vive en la costa, que hay bastante, la gente de Manta, Bahía, Pedernales, Puerto Cayo, Puerto López, todas esas playas lindísimas que hay que no podemos disfrutarlo. Usted sale a la playa, al mar y agarra agua de mar. Pero tomarla es una estupidez, te daña los riñones. O sea, no sé si te cura el COVID, seguro que no, ni te va a mejorar ni nada. Pero de que te va a dañar los riñones, eso sí, segurísimo. Muy bien. ¿Qué dice acá? Andrea Ávila Peñafiel. El PIR, cuyo componente es la dulcamara, está siendo usado por pacientes COVID positivos y se están sintiendo mejor. En vista de la poca atención, la falta de pruebas, la discriminación que se está viendo, se está tomando un poco de lo que se lee. El tratamiento también cree que se pueda utilizar en la hospitalización. Muchas gracias. Hay gente que toma el VIR y inmunológicamente se siente bien, pero recuerden que la respuesta inmune también depende del estado de ánimo. Si usted siente que algo le va a hacer bien, se lo doy por garantizado que ese algo le va a hacer bien. Si usted cree que algo le va a hacer mal, se lo doy por garantizado que eso algo le va a hacer mal. Son como lo que llaman los jóvenes las relaciones tóxicas. Si usted está con una persona que ve que inicialmente le trató mal, lo más probable es que el resto del tiempo le trate mal o viceversa. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Obviamente que yo, al no tener una evaluación científica mediante pruebas, considero que lo del VIR, así como podría ayudar a alguna gente, puede ser que a otra no les ayude, ¿sí? Muy bien. Alice Kelly Lili se ha unido, Washington Binargote también, el doctor Gregorio Santana se ha unido, Josué Mero también, María Alexandra dice, excelente análisis, gracias. El colega Randall Estrada Maya se ha unido y manifiesta. Hablan del dióxido de cloro, que según un biofísico es fatal por vía respiratoria, pero por vía venosa no muestra ser peligroso. Repito, según un biofísico. Él también entiende que ese tipo de bulos lo que ocasiona es más daño. Así que lo del dióxido de cloro, por favor, tener mucho cuidado. El dióxido de cloro también se lo está conociendo como el agua milagrosa. Así que a no comprar agua milagrosa, porque encima de que es perjudicial, gastan dinero. Y ahorita lo que más se necesita es dinero. Erika López Intriago se ha unido, Orlando Vera también. Randall Rafael Estrada Maya dice, ya le paso el video por interno. No, yo ya lo he visto, ya lo hemos hablado acá sobre el dióxido de cloro. Creo que hemos tenido unas 3 charlas sobre el dióxido de cloro y lo que significa. Y no solo el dióxido de cloro, porque también hacen con hipoclorito de sodio, etc. Son unas, o sea, las cosas que se inventan, por Dios, que perjudican definitivamente. Orlando Vera Rodríguez se ha unido. Yamil Quevedo dice, él es un colega, dice, encuentro muy interesante los conversatorios en vivo. Siga despuntando y avivando el interés en el conocimiento científico. Saludos de Quito. Gracias, Yamil. Él es un colega también con muy buena preparación. Entonces, yo había manifestado cuando empecé a hacer estos videos que yo no me puedo cruzar de brazos, la verdad. Y para mí, el poder de lo poco que uno conoce, pero al menos científicamente comprobado, poderlo transmitir y si se puede dar tranquilidad y apoyo, a mí me parece excelente. Es más, tengo personas que me escriben y me dicen que sí les ha servido. Y con que una persona me lo diga, bueno, pues son muchas ya, pero con que una persona me lo diga, yo me siento satisfecho, siento que estoy siendo productivo, siento que esto vale la pena, ¿sí? Y verán que, siendo honesto, en el día tengo que dedicar una buena parte del día para esto, pero no es una queja por si acaso, más bien es satisfacción porque también me acorta el día y hace que esta cuarentena sea muy llevadera, al menos a mí, ¿no? Cristian Muñoz se ha unido y déjenme ver por acá que ya me he extendido mucho hoy día, a ver si me han escrito algo. Yamil Quevedo ya nos dijo desde Quito. Randolph, Rafael Estrada Maya, él es muy preciso, es una persona que también lee mucho y conoce mucho y también se exaspera como yo, ¿sí? de este tipo de noticias, porque sabemos que más perjudican que favorecen, definitivamente. Muy bien, creo que eso ha sido todo. Entonces, quedo debiendo algunas cosas, como por ejemplo la nicotina. Tengo aquí también un artículo interesante que por efectos del tiempo obviamente no lo mencioné, pero el día de mañana lo vamos a hablar en extenso y a sugerencia del doctor Chanalata, que me dijo que mañana en la mañana pusiéramos una gradilla a lo que íbamos a tratar en la noche. Así va a ser hasta el mediodía. Les voy a poner una gradilla de información de lo que vamos a tratar en la noche para ver los que quieren y les interesa el tema. Sobre todo vamos a hablar sobre
el recorrido del coronavirus en Estados Unidos. Vamos a hablar sobre la nicotina, al menos como los dos primeros temas, y lo que vaya apareciendo lo voy a ir incluyendo. Dicho esto, agradezco como siempre que puedan compartir, que puedan estar presentes, que puedan interactuar, pero sobre todo que de una u otra manera nos podamos hacer compañía. A pesar de que es un monólogo, porque soy yo el que está hablando, sin embargo, viendo la presencia de ustedes, viendo la gente que se conecta, viendo las personas que interactúan, a mí me dan un aliciente, me dan como un respiro más para poder continuar en esto. Y sí, ahora entiendo a los payasos, los buenos payasos por si acaso, que cuando dicen, ya que no me dan dinero, al menos denme aplauso. Y ahora entiendo eso. Bueno, en todo caso, agradezco la presencia, espero que el día de mañana ustedes puedan tener una agenda de actividades, que puedan dentro de lo posible pasar bien en casa. Los que puedan, los que tengan las condiciones y que puedan ser solidarios, a ser solidarios, sobre todo con alimentos. Hay mucha gente que la está pasando muy mal, los que puedan ser solidarios, hacerlo. De mi parte, agradecer a ustedes que puedan compartir esto y bueno, cualquier sugerencia es bienvenida siempre. Un abrazo gigante, un abrazo virtual, pero un abrazo sentido y deseando las mejores y buenas vibras para cada uno de ustedes. Nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana en la noche. Hasta mañana.